Amén. Marcos 12, versículo 13 al 17. Versículo 13 al 17. No sé si ya te diste cuenta, hermanos, necesitamos poner, aparte, ahorita que los vi parados ya me veo chaparro. Necesitamos poner aquí una tarima, hermanos. ¿Se acuerdan que tenemos pendientes para poder ver a los de allá atrás? Ok. No sé si ya te diste, ahora sí, cierro paréntesis. No sé si ya te diste cuenta lo que el Señor está hablándonos en estos últimos mensajes sobre la autoridad de Jesús. El Señor va a seguir insistiendo en esto, en estos próximos. Hoy sigue y en los otros que vienen. Ok, hermanos, pongámonos en manos del Señor. Oremos, inclina tu rostro. Señor, gracias. Gracias por este tiempo en el que podemos ser expuestos a tu palabra. Padre, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones. Señor, que sea el Espíritu Santo que hable a tu iglesia a través de este siervo, Señor. Que no sea mi mente ni mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo hablando a tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos abrir nuestra Biblia en libertad, en esta ciudad, en este lugar. Gracias, Dios, gracias. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que transformes corazones. Si hay corazones de piedra aquí, Señor, que salgan corazones de carne, Señor, vivos por ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Marcos 12, versículos del 13 al 17, un pasaje muy corto. La palabra de Dios dice así: pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron, estos herodianos y fariseos: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Amén. Puedes tomar asiento. Titulé este sermón con una pregunta: ¿cristianos obedientes a Dios o al gobierno? Y quiero convencerlos esta mañana de que los que estamos en Cristo obedeceremos al gobierno y a Dios según corresponda a cada uno. Voy a estar predicando este sermón en dos puntos. La pregunta a Jesús: ¿daremos o no daremos? El primero, y el segundo, la respuesta de Jesús. Hice esto para que mis alumnos de predicación vean lo que vieron en su taller recientemente. Ok. Cristianos obedientes a Dios o al gobierno. No hace mucho tuvimos elecciones, y hace unas semanas hubo elecciones en Estados Unidos. Somos muy cercanos a ellos y estamos muy pendientes también de eso. Pero esta pregunta, hermanos, cristianos obedientes a Dios o al gobierno, es una pregunta que ha sido muy debatida. Una pregunta que ha sido debatida por más de 2000 años. Y independientemente de tu afinidad política personal, pues esta es una pregunta que tarde o temprano todos nos vamos a ver involucrados en ella. Tal vez los más jóvenes que están aquí
pues ahorita les vale, ¿no? Ese tema porque pues ni siquiera a RFC dado de alta en el SAT tienen, entonces no saben qué, y todavía no pueden votar como para ver dónde van a poner su voto, ¿verdad? Pero tarde o temprano todos los cristianos vamos a ser expuestos a esto. ¿Debo, como un devoto seguidor de mi Señor Jesucristo, obedecer al gobierno? Y la verdad es que cuando vives en un país democrático, pues es mucho más fácil responder esta pregunta. O cuando las leyes y las políticas del gobierno pues no son favorables. Cuando eso pasa, pues indudablemente no tienes tanto problema en resolver esta pregunta. Pero ¿qué pasa cuando vives bajo un gobierno totalitario? Allá vamos. ¿Qué pasa cuando estamos sometidos a una dictadura, a un tirano? O incluso cuando estamos dentro de una democracia libre, ¿qué haríamos si el gobierno nos pide violar las Sagradas Escrituras o nuestra conciencia que está atada a las Sagradas Escrituras? Entonces, nuestro texto de hoy, hermanos, se encuentra en medio de una serie de controversias entre Jesús y estos líderes religiosos en Jerusalén. Fariseos, escribas, herodianos y saduceos, el que viene. Y desde Marcos capítulo 11, versículo 20, hasta el capítulo 13, versículo 37, todo sucede en un día. Vemos muchos enfrentamientos, 5 generalizados, 5 cuestionamientos. El cuestionamiento a Jesús, a su autoridad por parte del Sanedrín en el capítulo 11, sobre el pago de impuestos por parte de los fariseos y los herodianos. Esa es otra confrontación, otro cuestionamiento. Después veremos un cuestionamiento que se le hace a Jesús sobre la resurrección por parte de los saduceos. Luego viene un cuestionamiento más sobre cuál es el más grande mandamiento por parte de los escribas, y luego sobre Cristo y de quién es hijo. Y el mismo Jesús hace estos cuestionamientos. Eso lo vamos a estar viendo, pero eso es lo que está pasando en este día. En todos estos enfrentamientos, el Señor Jesucristo muestra su autoridad divina, que esta autoridad divina le ha caracterizado en todo su ministerio. Pero entonces hay que preguntarnos, hermanos, ¿debemos obedecer al gobierno y pagar impuestos? Especialmente cuando no reconocemos su legitimidad, cuando despreciamos sus políticas, o si estuviéramos, no es nuestro caso todavía, creo yo, sometidos por su opresión. Y el Señor Jesús nos da la respuesta, hermanos, en medio de esta disputa con los que acabarían siendo pues los autores de su muerte. Nuestro Señor en medio de todo esto muestra una sabiduría práctica, una sabiduría básica de cómo debemos de enfrentarnos con aquellos que nos quieren destruir, nos quieren ridiculizar, nos quieren hacer que tropecemos. Y esto, hermanos, es una cualidad muy evidente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la facilidad o la capacidad que tiene de utilizar los ataques de los que se le oponían para él, así como en el Kung Fu, devolverles el golpe y darles lecciones grandes que hasta el día de hoy, hermanos, son vigentes. El día de hoy nosotros seguimos yendo a Cristo, a su palabra, a decir, ¿cómo lo hizo Jesús? Y eso es un marco de referencia para nosotros, ¿sí? No es algo imposible, ¿sí? Es un marco de referencia santo, divino, moralmente perfecto, correcto. La moralidad perfecta está aquí en la palabra. Entonces nosotros vamos a la palabra y decimos, mira, el Señor Jesús no contestó. El Señor Jesús contestó, pero de una manera inteligente, con un toque de sarcasmo, pero educado, ¿no? Así como, claro que sí, a ver, ¿no? Y nos sorprende y decimos, yo quiero ser como el Señor Jesús. Yo quiero ser sobrio, quiero ser sabio, quiero ser modulado en la forma en que respondo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vemos ahí. Y esto que estamos leyendo aquí es una de esas ocasiones en que los líderes religiosos pues querían, según ellos, poner en apuros a Jesús, no sabiendo que ellos mismos
Iban a dar el contexto, iban a poner las cosas para que Jesús diera esta gran enseñanza que hasta el día de hoy, este lema de den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ha dado forma a la iglesia en cómo se debe de comportar delante de un gobierno. Den al César lo que es del César. Esa es una frase muy, muy usada por todo el mundo, inclusive no cristiano. Obviamente apunta a reconocer los derechos y a dar a cada quien lo que corresponde, pero como tú sabes, yo trabajé en el SAT muchos años, bueno, no muchos, pero 8, y muchas personas, grandes y pequeños comerciantes, al hablar del SAT y de los impuestos, así como entre risa ya después de pagar, ¿no? Digo, yo no estaba atendiendo gente, pero esto es muy común. Inclusive alguna vez que a alguien le comenté que trabajaba en el SAT, lo primero que me dijo, pues al César lo que es del César, ¿no? O sea, es algo como que lo tenemos aquí, es normal hablar de esto. Y algunos que no son cristianos ni siquiera saben el significado de lo que están diciendo, pero reconocen que a las autoridades se les da lo que a las autoridades corresponde y que a Dios se le da lo que es de Dios. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, sí entendemos las palabras de nuestro Señor Jesús en este relato y que tienen un enorme significado y una gran implicación en lo terrenal y en lo espiritual. Jesús había llegado a Jerusalén, te doy un poquito de contexto, un domingo, ¿te acuerdas? Fue recibido por multitudes, lo recibieron con palmas. El lunes va y purifica el templo. El martes tiene un encuentro pues poco amistoso con los sacerdotes, los escribas, con los ancianos de ahí. Y estos, al verse confrontados y perjudicados por lo que Jesús había hecho en el templo, ¿te acuerdas? Que volteó mesas y les gritoneó y les dijo, oigan, párenle. Cuestionaron la autoridad de Jesús. Ellos estaban acorralados por lo que Jesús estaba haciendo con autoridad. Y pues lo primero que hacen las personas cuando te quiere desacreditar es poner en duda tu autoridad. Así quisieron hacer con Jesús. Y bueno, de ahí en adelante se suscitan más confrontaciones y esto se termina un viernes. Empezó el domingo, lunes, martes, y esto termina el viernes cuando lo crucifican. Entonces Marcos comienza este relato y nos empieza a dar pistas para que nosotros tengamos información enriquecedora y tengamos un entendimiento mejor del texto. Este capítulo 12, ¿te acuerdas que comenzó con la parábola de los labradores? ¿Qué? No te duermas, labradores ¿qué? Malvados. Y entonces Jesús desnuda a esta casta religiosa y los ponen y les dice, ustedes son estos. Jesús los desenmascara y les dice, ustedes son los labradores malvados. Y obviamente estos cuates pues empiezan con una cacería abierta contra Jesús. Inmediatamente idearon otra estrategia. Ridiculizarlo no nos está saliendo, entonces hay que hacer algo más. Y ahora envían a un grupo de hombres que con una apariencia de justicia, de humildad. Ve las palabras que utilizan, pero en realidad eran lobos vestidos de ovejas en toda la extensión de la palabra. Y su única intención era cazar con escopeta, no cazarlo a Jesús, para ver dónde podía tropezar, dónde podía fallar. ¿Les ha pasado que diferentes personas con ideologías diferentes, que ni siquiera se toleran entre ellos, dos grupos con ideologías diferentes, que entre ellos no se llevan bien, pero que si se trata de ti o de tu cristianismo, ambos grupos se unen solo por el hecho de ir en tu contra, ir en contra de Jesús y de su evangelio? ¿Te ha pasado? El versículo 13 dice que enviaron a unos fariseos y a otro grupo de herodianos. Otra vez, insistían en desacreditar la autoridad de Jesús.
Y no sabemos quién envió a estos dos grupos de choque, ¿no? Literal. No sabemos quién lo hizo, pero seguramente fue el Sanedrín que estaba atrás de todo esto. Los fariseos, te tengo que platicar. Todo esto es mi introducción, tranquilos. Los fariseos eran un grupo religioso. Era el grupo religioso predominante en la época. ¿Ok? Muchos de esos eran escribas, doctores de la ley. Pero ¿quiénes eran los herodianos? Los fariseos hemos estado hablando mucho de ellos en Marcos. Pero ¿quiénes eran los herodianos? Son los por primera vez salen aquí. Estos cuates eran un partido político. Los herodianos eran un partido político que abrazaba las ideas del rey Herodes. ¿Sí? Aquí les decimos amloístas, sheinbaunianos, morenistas, priistas, ¿no? Esos eran igual allá los herodianos, porque seguían las ideas de Herodes el Grande. Pero lo más importante o lo más interesante es que tanto los fariseos como los herodianos se caían gordos, no se toleraban, se odiaban entre sí. Los fariseos eran nacionalistas, judíos. Los herodianos eran imperialistas. Ellos eran fanáticos de los romanos. Los fariseos eran los conservadores, eran los de derecha de la época. Los herodianos eran los liberales, eran los izquierdistas. Ellos eran defensores de ese gran gobierno romano. Los fariseos odiaban a Jesús porque pues, se metió en su agenda religiosa. Y los herodianos se oponían a Jesús porque amenazaba sus ventajas políticas. Entonces, ahora imagínate, echa tu mente a volar por unos segundos. Imagínate a un grupo de este lado, un grupo de hombres del Opus Dei, ¿no? Imagínatelos. Ahora imagínate por este lado a un colectivo de liberales pro aborto afiliados a Morena. ¿Ya te los imaginaste? Opus Dei y pro aborto del partido actual. ¿Cómo estos dos grupos con diferencias tan claras y evidentes podrían unirse? ¿Cómo los fariseos y los herodianos con diferencias tan claras podían unirse, podían estar juntos? Tenían diferencias muy marcadas, pero algo los unía: su odio por Jesús. De hecho, Jesús los unió porque ambos querían destruirlos. Entonces, hombres de diferentes opiniones religiosas se pueden unir contra Jesucristo, pueden tener una oposición contra Cristo. Los fariseos y los herodianos fueron enviados para tratar de sorprender a Jesús en alguna palabra, como si Jesús se pudiera equivocar. Lo que querían era ponerle así como un 4, una pregunta difícil para que él no pudiera, ¿no? El fariseo era un legalista, un supersticioso ritualista, y solo le preocupaban las ceremonias externas de la religión. Y el herodiano era un hombre de mundo, esos despreciaban la religión, se preocupaban más por los hombres que por Dios. Y les llega este tremendo maestro que es Jesús, los ataca por igual, y les va sobre sus pasiones, ¿no? Las pasiones de ambos. Y Jesús no era ni legalista ni liberal. Pero vemos a estos grupos haciendo una causa común, uniendo esfuerzos para tratar de hacer callar a Jesús. Esto es una alianza muy torpe, pero creada por un enemigo común en Jesús. Y estos se ponen de acuerdo entre ellos. Y si tú analizas la historia, siempre ha sido así. Hoy en día podemos ver exactamente los mismos. Tenemos por un lado liberales progresistas y legalistas religiosos. Ambos tienen poca simpatía. Meten este salón a los del Opus Dei y a los liberales pro aborto. ¿Te imaginas esa escena? No hay simpatía. Se desagradan unos a otros, rechazan los objetivos. Los de acá rechazan los objetivos de acá y los de acá rechazan los objetivos de acá. Pero casualmente a los dos les desagrada algo. A ambos les desagrada una cosa: el evangelio puro de Jesucristo. A estos dos les causa roña el evangelio.
Y entonces, a partir de ahí, o bueno, ya desde antes, pero cualquier oportunidad que tuvieran de oponerse al evangelio, pues siempre íbamos a ver a estos grupos con sus posturas y actuando unidos. Hermanos, no esperemos misericordia de este tipo de grupos que están en contra del evangelio. No van a mostrar misericordia en esta ciudad o en este planeta o como lo quieras ver. No hay misericordia. Siempre van a tratar de arreglar entre ellos sus apariencias, sus diferencias, para ir en contra de Cristo. Entonces, en este mundo roto y en este mundo caído, puede que grupos no tengan simpatía entre ellos, y lo podemos ver. ¿Cuántas filosofías allá afuera hay? ¿Cuántos grupos? No sé si esté bien dicho, si grupos sociales, creo que es una redundancia, pero ¿cuántos grupos allá afuera hay con diferentes filosofías similares al evangelio, pero que en realidad están en contra del evangelio? Cosmovisiones diferentes, ideas diferentes, todos con un propósito en común. Es más, grupos que se dicen cristianos de inclusión, ya hasta tienen su Biblia inclusiva, pero que están todos esos grupos en contra del verdadero evangelio, en contra de Jesucristo, quien es el Señor y el Rey Todopoderoso de este mundo y de todo el universo. ¿Cuántas personas conoces que dicen amar a Dios? Es más, este grupo que te acabo de describir, dicen que aman a Dios. ¿Cuántos tú conoces personas que dicen amar a Dios? Muchos a tu alrededor seguramente aseguran eso. Y también vemos en la sociedad, vemos a políticos, vemos a gente moralista, vemos a artistas, vemos a youtubers que dicen que aman a Dios, pero que cuando son expuestos al verdadero evangelio, al verdadero Jesús bíblico, terminan por odiar a Jesús y a todo lo que Él representa. Estos mismos grupos progresistas que se dicen cristianos o liberales, cuando son expuestos al Jesús de la Biblia, dicen no. Esa es tu interpretación. Tu Biblia está mal. La Biblia buena es la Biblia, pues no sé, luego Rodrigo me manda cada cosa de Biblias que existen que dices, ¿cómo es posible? Eso no es bíblico. Ellos no conocen al verdadero Jesús de las Escrituras. Y si lo conocen, inmediatamente se ponen en contra. No, se tornan agresivos. Ve lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. Aquí estamos viendo a los príncipes de Israel consultando unidos contra Dios, contra el pueblo, contra el ungido. Entonces, después de esta breve introducción, hermanos, ¿cuál debe ser la postura del cristiano frente al Estado? Entonces, primer punto, la pregunta a Jesús: ¿daremos o no daremos? Marcos 12:14, te lo leo. Cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? Las palabras que acabamos de leer, sin duda, hermanos, de parte de los fariseos y de los herodianos, eran palabras justas, eran palabras correctas. Estos hombres realmente están describiendo a la perfección quién era Jesús. Esto fue una afirmación verdadera. Efectivamente, nuestro Señor Jesús es una persona así, es una persona veraz, es una persona que no busca el favor de nadie, es una persona imparcial, enseña el camino de Dios con verdad. Así es Jesús.
El problema es que las palabras que ellos estaban usando estaban dentro de la hipocresía de su corazón y tenían malas intenciones. Jesús reconoce los motivos de estos compadres preguntones por lo que ellos son. Dice el versículo 15, pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué me están poniendo a prueba? Jesús no es tonto. Obviamente, estos señores, estos grupos, conocían el poder de lo que significa adular. Porque una persona adulada piensa que tiene el poder. ¿A poco nunca has tratado de adular a alguien o has adulado a alguien y que se crece, ¿no? Se dice, ay, este sí reconoce quién soy, pero tú por dentro estás, ya caíste. Así ellos creían que estaban haciéndolo. Pero el adulador utiliza el poder de la adulación para manipular. Utiliza la adulación para manipular. ¿Te ha pasado que te han tratado de adular para manipularte? Iba a dar un ejemplo, pero mejor no, porque... A ver lo que dice, mejor un ejemplo bíblico. Proverbios 29:5. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Proverbios 29:5, para que lo anotes ahí. Hermanos, recordemos que más allá de las palabras que decimos, nuestro Dios todo lo sabe. Él es omnisciente. Él tiene la capacidad de discernir las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. Él ve lo más profundo de tu ser y de mi ser. Y si hay algo que el Señor aborrece es la hipocresía, es la falsa adoración. A Él no podemos engañarle. Ahora la pregunta, que si se debía pagar los tributos al César, pues obviamente tiene una historia detrás. Y voy a tratar de hacer un resumen de esto. Esta pregunta sobre el pago de impuestos al César era normal en Jerusalén. Y particularmente esto sucedía en el templo. En Judea, en la región de Judea, el dinero y todos los bienes iban directo a las arcas romanas, ¿sí? Y en la zona de Galilea, todo eso lo mandaban a Roma a través de este señor rey Herodes Antipas. Cuando el mero Herodes el Grande muere, esto es en el siglo IV después de Cristo, o sea, Cristo era un pequeñito. Cuando se muere este señor, el reino se divide en tres: Herodes Antipas, gobernando Galilea y Perea; Herodes Felipe, que gobernaba tres zonas: Traconite, Iturea y Abilinea, no los conocemos; y otro que se llamaba Arquelao. Este gobernaba el sur de Judea y de Samaria. El sur en Judea y Samaria. Los dos Herodes, Antipas y Felipe, ellos hicieron bien su chamba de extorsionar a la gente y de sacarles lana. Lo sometieron, ¿no?, ante la autoridad romana. Pero el otro cuate, Arquelao, este fue un fracasado. No la supo hacer. Entonces el gobierno romano mandan a un procurador llamado Cirenio. Si a ti te gusta toda esta historia, cómprate los libros de la historia de Israel o todos los libros de Josefo. Él es un historiador de la época y ahí vienen todos estos detalles. Entonces este señor Cirenio, este procurador que enviaron, él decretó un censo en el año 6. O sea, Jesús ya estaba un poquito más grande. Lo que él quería era preparar los impuestos, cobrar impuestos de la mayoría de los pobladores. Pero en esa época, un levita llamado Judas el Gaulonita, él fue el fundador de los celotes, no elotes. Él fue el fundador de los celotes. Esto lo ves en Hechos 5. En Hechos 5, versículo 37, viene una referencia a él. No sé si te acuerdas que ya lo predicamos, que decía, oye, aguas, porque ya tuvimos un levantamiento, ¿sí? De este cuate está hablando. Y él se levantó en armas en el siglo VI. Fue muy famoso su grito de guerra de no pagar tributos a los romanos, ¿no? Pero los romanos los aplastaron y pues ya, ahí quedó. Entonces, de ahí viene el impuesto.
Y el impuesto requerido era un denario, ¿sí? Dice el versículo 15. El denario era el salario medio diario en Palestina. Era la moneda que circulaba, una moneda romana de plata. En un lado tenía el busto de Tiberio César y una inscripción. Y al reverso venía regularmente la madre de ese Tiberio, una señora llamada Livia, y también traía otra inscripción. Ahorita las vamos a ver. Pero el tema es que Roma cobraba impuestos como peor que el SAT, ¿sí? Cobraba impuestos agrícolas. Había un impuesto bien ridículo que se llamaba el impuesto por capitación. Ese impuesto se le cobraba a los adultos por ser adultos y vivir. Era un impuesto. Eres adulto, pagas impuestos. Existes aquí, tienes que pagar impuestos, imagínate. Entonces los tenían completamente oprimidos. Dice el versículo 14, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? ¿Por qué esta pregunta fue tan importante, hermanos? Acuérdate que Israel siempre funcionó bajo un gobierno teocrático, es decir, Dios gobernó a su pueblo mediante la ley. Entonces, todas las ofrendas y los tributos no se debían de pagar a gobiernos humanos o paganos, sino que eran dedicados a Dios y entregados en el templo. Entonces, la pregunta de los fariseos, acuérdate, los fariseos son los de ultraderecha religiosos, pues obviamente tenía que ver con la legitimidad de este impuesto, de este tributo. ¿Es lícito pagarlo? ¿Es correcto delante de Dios que demos los tributos, los impuestos que Él nos impuso para dárselos a Dios? ¿Es correcto dárselos a los romanos, una nación pagana? Ese era el dilema en cuestión con los fariseos. Si el Señor Jesús le hubiera dicho que se lo tenían que dar, pues los fariseos se le iban a ir a la cabeza, acusándolo con los sacerdotes, pues no sé, de que estaba desacreditando la ley, estaba apoyando un impuesto que oprimía al pueblo judío. Si el Señor hubiera dicho o respondido que no debían dar, pues los herodianos se le iban a ir a la cabeza. Lo iban a acusar ante Pilato, pues de ser una persona sediciosa, ¿no? Por rebelarse contra el gobierno romano. Y obviamente el imperio se le iba a echar encima a Jesús. ¿Te fijas que esta trampa que ellos habían planeado fue pues era muy inteligente, muy perspicaz? O sea, vamos a ponerle un 4 aquí y seguramente va a fallar y aquí le ponemos otro, ¿no? Tiene que caer Jesús. Pero ahí vemos la mano astuta del diablo, hermanos. El diablo estaba atrás de todo esto. No puede ser de otra manera. Sin duda estaba atrás de todo esto. Hermanos, todo gobierno fue instituido por Dios. Y fue instituido por Dios para el bien de los hombres. Mira, yo no sé a qué partido le vayas, pero sin duda tenemos que reconocer, aunque nos duela, que sin el gobierno en México, México sería un caos. No importa si son corruptos, no importa si son casi dictadores, no importa si son de derecha, del centro o de izquierda. Todos nosotros, así de bonitos angelitos, no podríamos vivir allá afuera, no podríamos cohabitar en conjunto si no hubiera leyes en común, ¿o no, abogado? No podríamos. Luego, sin el Estado, pues no tendríamos servicios públicos, así de gachos como los que tenemos. Calles con 200 hoyos, señal, que si estás en una calle, de repente no hay señal, y caminas 2 pasos y sí hay señal. Así de gachito, pero es gracias al gobierno que tenemos luz, electricidad, agua. Es la verdad. En los tiempos de Jesús, los romanos dotaban lo mismo a Jerusalén, a Judea, a toda esa zona. Los romanos hicieron vías de caminos. Esos caminos
Pues aunque no lo creas, pues los israelitas transitaban por ahí, podían ir más rápido. Así empezó el correo. Había rutas de comercio también. Pero además, gracias a esos caminos que los romanos construyeron, pudieron otorgar cierta paz, porque iban y atacaban a los que querían invadir. Entonces, los romanos, pues sí, le hicieron muy mal, pero dotaban de cosas al pueblo. ¿Quién crees que puso a los romanos ahí? Dios, hermanos. Dios. Todo gobierno, hermanos, todo gobierno civil es digno de nuestro respeto. Jesús da esta frase, estas palabras que son significativas. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y estos cuates nunca lo vieron venir la respuesta. No se lo esperaban. Con su respuesta, Jesús está reconociendo la legitimidad del gobierno humano. Jesús no es un anarquista, no es un hippie anarquista y un socialista, no es un Che Guevara en sus inicios. Dios ordenó la familia, la iglesia y un gobierno humano. Y el gobierno humano impuesto por Dios para beneficio de nosotros tiene el derecho de cobrar impuestos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de pagar esos impuestos. El gobierno tiene el derecho de hacer leyes y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer esas leyes. El apóstol Pablo y Pedro reafirman esto, amplían esta declaración de Jesús. Y ellos vivieron bajo el gobierno de un señor loco llamado Nerón, un emperador, pero de lo peor que hubo. Ve lo que dice Romanos 13, del 1 al 7, lo voy a leer. Sométase, toda persona a las autoridades que gobiernan. Esto es para nosotros también. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. Por eso hay que portarnos bien, hermanos. Sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Esto me impactó, porque pues podemos no estar de acuerdo con el gobierno actual, pero la señora Claudia Sheinbaum es servidora de Dios. Así de drástica es la cosa. Y tenemos que someternos a su gobierno. Ve lo que dice 1 Pedro 2 del 13 al 17. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Más claro, hermanos, no lo tenemos. Así está de clarito lo que tenemos que hacer con respecto a nuestras autoridades. Entonces, Dios es soberano sobre todo, sobre el Estado, sobre la iglesia. Y Él mismo nos ha ordenado respetar el gobierno civil. Y ese respeto no tiene nada que ver con la persona de Claudia Sheinbaum. No tiene nada que ver con cómo sea ella o los colores que tenga.
Esto tiene que ver con el oficio que Dios ha permitido que ella tenga. Y de ahí para abajo, ¿no? A todos. Te hablaba de Pedro y Pablo porque ellos vivieron bajo el gobierno de Nerón. Y Nerón fue uno de los emperadores más desquiciados, más corruptos de la historia. Incendió Roma. El señor Nerón asesinó a su propia madre. Perseguía a los cristianos y, como te lo he dicho, los ponía de antorchas vivientes ahí, humanas, para iluminar su bello jardín. Así era Nerón. Pero ni Pedro ni Pablo tenían que respetar a Nerón como persona, pero sí lo respetaban por el oficio que él tenía. Y esto es lo que ellos enseñan en sus cartas. Entonces, nosotros, por todos los antecedentes de robo, corrupción, las personas que hoy nos gobiernan, posiblemente en lo personal no merecen nuestro respeto. Quizá conozcas funcionarios que no merecen nuestro respeto, pero Dios está detrás de su investidura y su autoridad no proviene de ellos, proviene de Dios. Entonces tenemos que respetarlos, y al respetarlos, hermanos, estamos honrando a Dios y no al hombre. Cuando Jesús, quien era Dios en persona, estaba delante de Herodes, se sometió a su autoridad. Jesús se sometió a la autoridad de Herodes. Y aun cuando se mofaban de él, él respetó su autoridad. Él no insultó. Podía haberlo hecho, pero él conocía la ley y él sabía que no podía hacerlo. Primera Pedro 2:23 dice: quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos responsabilidades legítimas con el gobierno. Y mientras esas obligaciones no interfieran con nuestra capacidad de honrar y de adorar a Dios, nosotros debemos cumplirlas. Amén. Ese es nuestro deber. Punto 2. La respuesta de Jesús. Jesús, hermanos, conocía la hipocresía, eso lo sabemos. Jesús identificaba estas nefastas intenciones que salen del corazón del hombre, y en este caso de los fariseos y de los herodianos. Ve lo que dice Marcos 12, del 15 al 17, que es parte de nuestro pasaje. ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Del César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. ¿Por qué me están poniendo a prueba?, les dice Jesús. Es como un reproche de nuestro Señor a estos líderes. La palabra nos muestra, esta palabra que viene aquí, que significa prueba, también es utilizada por Marcos para describir la tentación de Jesús por parte de Satanás en el desierto. Es la misma prueba, es la misma palabra. Entonces ve lo diabólica y satánica que es esta persecución en contra de nuestro Señor Jesús. Satanás y el mundo de las tinieblas se estaba moviendo con la intención de destruir al Hijo de Dios. No quedó en la tentación de Jesús. Todo estaba buscando que el Hijo de Dios no se glorificara. Las intenciones de estos grupos de fariseos y herodianos querían emboscar a nuestro Señor. Querían agarrarlo desprevenido, querían someterlo, querían acorralarlo y ponerlo en un callejón sin salida. Pero ¿quién puede vencer la sabiduría de Dios? ¿Quién puede agarrar desprevenido al autor de la vida? ¿Quién puede sorprender al dador de sabiduría? Él es la sabiduría. Jesús es la sabiduría. 1 Corintios 3:19 dice: porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está: Él atrapa a los sabios en sus propias
trampas. Cuando le traen la moneda, le traen este denario, le presentan el denario, estos mismos ignorantes estaban admitiendo de alguna manera que ellos estaban bajo el poder de los romanos. El denario tenía una agravante, una imagen de Tiberio César con una leyenda que dice: Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Acuérdate que los César para ellos eran divinos, ¿no? Y en la otra cara decía Sumo Pontificex, o sea, sumo sacerdote. O sea, era dioses y le asignaban la autoridad del sumo sacerdote. La moneda como tal era una afrenta para el pueblo judío. Que ellos cargaran con esta moneda con la que tenían que pagar impuestos era una afrenta a ellos mismos, a sus creencias. Por un lado, pues la ley prohibía el uso de las imágenes, y por otro lado, la moneda decía que Augusto era Dios y que Tiberio era el sumo sacerdote. Entonces, por eso los judíos veían como una herejía dar tributos al César. Y Jesús les dice: ¿de quién es esta imagen y de quién es la inscripción? Entonces, pues esto está como que lleno de ironía, que los fariseos y los herodianos traían monedas en la bolsa necesarias para pagar el impuesto, pero Jesús no traía monedas. Jesús no usaba monedas. De alguna manera ellos eran cómplices del sistema tributario de la época. Jesús les dice: pues como la imagen y la inscripción es de César, pues la moneda le pertenece a César. Jesús reconoce la legitimidad del gobierno de ese momento. Eso separa a Jesús de todo movimiento anárquico, separa a Jesús de este movimiento de los celotes que estaban tratando de hacer una revolución, que creían que derrocar al imperio romano era la voluntad de Dios. Pero con la respuesta de Jesús, vemos que el mismo Jesús está segmentando a estas dos entidades de autoridad y que son independientes y exclusivas una de la otra. Dios es soberano sobre todos los asuntos humanos, incluidos los asuntos políticos. Y este pasaje también, hermanos, nos enseña y nos afirma que hay deberes para con los gobiernos que no infringen los deberes últimos que tenemos para con Dios. Esto es importante porque te decía que esta frase de Jesús marcó la historia de la iglesia, porque tristemente pues vemos una mala interpretación de este pasaje y muchas iglesias que no se someten al gobierno, ¿sí? Muchas corrientes, inclusive quienes no creen en el gobierno, en la bandera, no cantan el himno nacional, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, aquí en México, ¿no? ¿De quién es esta imagen y la inscripción?, les dijo Jesús. De César, le contestaron. La moneda con la imagen del César pertenecía a César. Y Jesús les dice: pues denle a César lo que es de César, lo que le pertenece a él, lo que es suyo por derecho, lo que Dios instituyó es que hagan esto. Pero denle a Dios lo que le corresponde, que lleva su imagen de Dios. Y esto es muy interesante. ¿Qué hay sobre la creación que lleva la imagen de Dios? ¿Te acuerdas? ¿No? El hombre. El hombre lleva la imagen de Dios. Denle a César su dinero, pero lo que lleva la imagen de Dios, dénselo a Dios. Génesis 1, 26, 27 dice: y Dios dijo:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tú y yo, hermanos, tenemos la imagen de Dios. Llevamos impresa la imagen de Dios. Y esta es una de las razones también por las cuales muchos hermanos serán apartados para el fuego eterno, porque habiendo estas personas tenido la imagen de Dios y no le adoraron ni se consagraron a Él por medio de su Hijo Jesucristo, reconociendo a su Hijo Jesucristo, quien es la imagen de Dios, están cayendo en condenación. Mira, quiero como ir concluyendo con muchas cosas. En todo este tipo de enseñanzas, hermanos, tenemos que ir a mirar nuestro corazón. Tenemos que ver las motivaciones que traemos aquí adentro. Entonces yo no sé, a los que nos visitan por primera vez y algunos que son nuevos, yo no sé la condición de tu corazón. Yo no sé si en algunos casos realmente le han entregado su vida a Jesús. Es más, algunos de nuestros adolescentes que están aquí, que son criados, que fueron criados por sus papás, que han venido a la iglesia, ¿sí? Porque sus papás los traen. Yo no sé si le han rendido su vida a Jesús. Y no es una petición como si Dios rogara. Dios de alguna manera exige que nos rindamos a Él. Ve lo que dice Hechos 17, 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Yo no sé la condición de tu corazón, pero es momento que tú te entregues a Dios y te dejes caer en sus manos. Arrepiéntete, pide perdón, sigue a Jesús, obedece su palabra. Hoy, hermanos, sigue vigente Primera de Juan 2, que dice que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, quien es justo. Él es el sacrificio que pagó nuestros pecados y los del mundo entero. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo interviniendo por los pecadores. Arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso decía, empieza a ver las motivaciones de tu corazón y estoy obligado a decirte esto. Si tú estás en Cristo, ¿cómo estás sometiéndote al gobierno? Si no estás en Cristo, pues bueno, tienes un gran problema. Tienes primero que rendir tu vida a Cristo. Porque si no, todo lo que dije pues es una bonita lección moral y de responsabilidad ciudadana y ya. Pero los que estamos en Cristo tenemos una responsabilidad grande. ¿Qué le corresponde al gobierno y qué le corresponde a Dios? ¿Dónde acaban los deberes de la iglesia y dónde comienzan los deberes del Estado? ¿Cuáles son los derechos civiles legítimos y cuáles son los derechos espirituales legítimos? Y todas estas situaciones, ya llevándolas a la práctica, son complicadas, hermanos. Son problemas profundos que todos los cristianos tenemos ese problema de desentrañar, no es fácil solucionar estas cosas. No tiene mucho, hermanos, que en las oficinas, en ciertas oficinas de gobierno o en ciertos trabajos de la iniciativa privada, ya exigen este lenguaje inclusivo. ¿Qué vas a hacer? Algunos de aquí ya se han confrontado a ese tipo de situaciones. Algunos de aquí ya empezamos a tener estos signos de persecución, pues muy ligeritos, si tú quieres,
pero ya estamos los cristianos siendo hostigados por ser cristianos y no ser progresistas. Eso ya está pasando aquí en México. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo estamos reaccionando? Esto es la autoridad de Jesús. Se nos ha venido predicando la autoridad en 2 sermones atrás y aquí sigue. ¿Cómo estamos reaccionando ante estas enseñanzas? ¿Qué testimonio de Cristo estás dando en medio de estas enseñanzas donde nadie de tu iglesia te ve, sino estás en una oficina de gobierno y te exigen ser corrupto, ¿no? Para que les des una mordida, para que hagas este movimiento? No lo sé. Pero esto sí es algo que tenemos que empezar a orar si es que no estás orando por esto. La causa de Cristo, hermanos, que es nuestra causa, nos va a llevar a sufrir. ¿Y qué pasa cuando el diablo empieza a hostigar a las iglesias o a la sociedad para llegar a un choque o llegar a un tema de litigio civil? ¿Cómo reaccionan las iglesias ante esto? Imagínate que esto fuera nuestro y que llegara un antiguo dueño y metiera una demanda porque se lo robamos, no lo sé, cualquier cosa. O estas iglesias que compran un edificio y se dividen y se van a los tribunales a decir, esto pertenece a la asociación religiosa, no, esto pertenece a nosotros porque nuestros padres lo construyeron, ¿no? Eso es real, no creas que no pasa, pasa muy seguido. ¿Cómo respondemos ante esas cosas los que estamos en Cristo, los que nos decimos bíblicos, los que nos decimos de sana doctrina? Son choques que lo que hacen es provocar una pérdida de tiempo, gasto de energía, pastores que se apartan de su tarea de predicar el evangelio y cuidar el rebaño por andar de grilleros ahí en la política o en debates, en cosas así, pleitos legales. Y a veces la victoria de una iglesia es más una derrota porque está dando un mal testimonio. Tenemos que empezar a orar, que el Señor nos dé paz en este tiempo. Hemos sido bendecidos hasta hoy y no sabemos qué va a pasar mañana. Yo a muchos de aquí les dije, pónganse truchas, lean de los políticos por los que votamos sus proyectos. Y entonces, como las iglesias que tienen una declaración de fe chiquita que dice, creemos en Dios, en la Trinidad, en esto, así los políticos tenían sus proyectos, gracias. Es que mi secretaria siempre se pone allá y ahorita se me puso acá. Tienen sus proyectos como en Zoom, en lo general, pero si ya les escarbabas, veías que tenían proyectos que tenían que ver con las asociaciones religiosas y que eran pro aborto y que eran pro inclusión y que eran pro todo lo que a nosotros no nos conviene, no es bíblico. Y pues algunos lo hicieron, algunos no lo hicieron. Hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado. ¿Qué va a pasar si el día de mañana entran por aquí y me llevan detenido por decirles que son pecadores porque tienen tendencias homosexuales? Hoy la ley ya está en mi contra y puede pasar. Se levanta, es un ejemplo, hermano, se levanta el hermano y dice, yo me siento mujer y este señor me está diciendo que estoy pecando. Es un ejemplo, hermanos. Hermano, no te rías. Tu pastor puede ir a la cárcel por esto. Deja de reírte. Si yo le digo a esta persona, tú no eres una mujer y estás pecando. Si esa persona va y me demanda, hoy a mí, hoy en 2024, 24 de noviembre, me llevan a la cárcel. ¿Sí sabías eso o no sabías eso? Ok. ¿Qué va a pasar si te pasa a ti? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a renunciar a Cristo? ¿Vas a renunciar a lo que aquí estás muy contento porque estás libre? Vamos a hacer como Pedro, así de, no, hombre, yo estos ni los conozco. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar?
¿Cómo obedecemos a Dios en las cosas espirituales y cómo obedecemos a Dios en las cosas terrenales que el gobierno nos implementa? Tenemos que aprender esta enseñanza, hermanos. Porque por un lado están los que quieren desobedecer al gobierno porque el gobierno es anti lo que sea o corrupto o ratero. Pero ya les dije que no podemos hacer eso. Eso es como que una área. Y la otra es cuando el gobierno nos empiece a hostigar de que renunciemos a nuestra fe. O a lo mejor no son tan directos en decir renuncia a tu fe, pero nos empiezan a poner un montón de trampas alrededor para que al momento de hacerlo público nosotros renunciemos a nuestra fe. ¿Qué es lo ordenado por Dios? ¿Hasta qué punto me tengo que someter a las leyes? Si la ley de un país y la ley de Dios chocan, hermanos, el camino es muy claro. Espero lo sepas. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. No tiene mucho que pasó en la pandemia. Lo vimos iglesias en Estados Unidos donde les dijeron que no se podían reunir. Y pastores que dijeron, pues aunque nos lleven al bote, aunque nos contagiemos, nos vamos a seguir reuniendo. Y fueron criticados. Unos los llamamos o no los llamaron irresponsables, que no sé qué, que no sé allá. Pero ellos se vieron en ese dilema. Y ellos tuvieron que reaccionar de una manera. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Aún estando debajo de un gobierno pagano, porque nuestro gobierno actual es pagano. No es un cuerpo de gobierno cristiano, no son bíblicos. Pero aún así nosotros no nos tenemos que inclinar ante el ídolo. ¿Qué hizo Daniel? Estaba bajo un gobierno tiránico, pero él no dejó de orar. Él se plantó. Imagínate que un día aquí nos visita el presidente, la presidenta y tú te tienes que plantar y decir: lo que usted hace, señora, no es bíblico, y por mucho que usted me lo diga e ir en contra de mi Dios, yo no voy a ir en contra de mi Dios, aunque me lleves al bote. No lo estamos viviendo ahorita, hermanos. Hay países hoy en día, en esta época, en este siglo, que sí lo viven. Puedes ver, como lo orábamos hace ratito, el tamaño de la gracia de Dios que todavía nos tiene en una burbuja. México es una burbujita en el cristianismo. Ni siquiera Estados Unidos. En Estados Unidos las iglesias están divididas, hermanos. Hay iglesias que están el pro Black Lives Matter o Lives Matter, ¿cómo se dice, mi güera? ¿Lo dije bien? Está estos. Iglesias que están pro este movimiento y no soportan a las iglesias, no sé, republicanas. Es más, iglesias que de este lado se sientan los republicanos y de este lado se sientan los demócratas. Eso pasa, una iglesia de un amigo en Washington, así está. Y estos no se hablan con los de acá, así como ustedes cuando salen corriendo, pero más feo. Los de acá no se hablan con los de acá. ¿Por qué? Porque este es azul y este es rojo, este es de Morena y este es del PRI. Haz de cuenta. Eso está pasando, hermanos. Me agradan sus risas, pero me preocupan también. ¿Qué va a pasar el día que Cristo ponga a prueba tu fe en una situación crítica? A veces hasta lo vemos en las situaciones en un hospital que no tiene nada que ver con el gobierno, y a veces los doctores te proponen hacer algo incorrecto. Los seguros, ¿no? ¿Qué anda Martín? No, que mira, que tú di que no chocaste, ¿no? El otro día desayuné con Martín y me decía que en México los seguros son tan complicados por el nivel de corrupción de los mexicanos, por lo mentiroso que somos. Y por eso aquí los seguros te ponen tantas trabas. Qué pena, ¿no? Hermanos, ¿has estado analizando los últimos sermones? ¿Has estado profundizando en los últimos sermones con respecto a la autoridad de Jesús?
¿Cómo te está hablando Dios? ¿Cómo te está sometiendo a la autoridad de Jesús? ¿Qué cosas de tu vida siguen siendo pecaminosas y tú no quieres sujetarlas a la autoridad de Cristo? ¿Qué tan fiel o qué tan infiel eres con Jesús y con su total autoridad divina? Acuérdate, hay cosas, hermanos, en nuestro día a día que no nos duelen, que Jesús no nos ha incomodado, que nuestro propio pecado está contento con esos ídolos o con ese pecado. Estamos a gusto. Y que esas cosas no queremos someterlas a la palabra. No todo se va a quedar así, hermanos. Todo va a salir a la luz. Y el Señor se va a encargar de eso. Si tú eres de Él, el Señor te va a acrisolar y seguramente va a sacar esos pecados y te los va a limpiar. ¿Qué tanto estamos sujetándonos a la autoridad? ¿Qué tanto estos sermones nos han estado hablando? Hermanos, seamos buenos ciudadanos, eso es un hecho, sometidos a la autoridad del gobierno. Participemos responsablemente en lo que nos corresponda, en las votaciones, en todo ese tipo de cosas, pero que nuestro voto lleve a las convicciones cristianas. Eso tiene que ser importante en las próximas, ¿no? Tienes 6 años para pensar lo que vas a hacer. Tenemos que vivir como José vivió en Egipto. Tenemos que vivir como Daniel vivió en Babilonia, como Jesús vivió en la tierra. Nuestra última lealtad, hermanos, es Cristo y su reino. Ahí está, ahí estamos parados nosotros. Ahí estamos parados. Nada te tiene que mover, sino solo Cristo y su autoridad. ¿Ok? Hay otro temita muy rápido, así pero de repasón, nada más de refilón. El tema de la desobediencia civil. Cuando el gobierno prohíba hacer lo que la Biblia nos demanda, cuando nos manda a hacer algo prohibido por la Biblia, tenemos que ir a la desobediencia civil, hermanos. No nos ha tocado. Espero en Dios que no nos toque, pero puede ser. Cuando las leyes son injustas e inmorales, claramente tendríamos que hacer la voluntad de Dios y no ir por nuestros gustos y nuestros intereses, no por nuestra comodidad. Cuando se hayan agotado los medios legales, ahí es cuando entra la resistencia civil o la desobediencia civil. Pero la desobediencia civil no es oculta, hermanos. Esto tiene que ser público. Si vas a salir con el estandarte de Cristo, tienes que salir, y tienes que hacerlo público. Esto no lo puedes hacer con un falso usuario en YouTube y andar ahí, no. Y siempre conscientes que hay penas correspondientes por desobedecer la ley. Y si para allá nos lleva el Señor, pues lo vamos a tener que hacer. El cristiano, hermano, solamente tiene un Dios, y ese es Jesús. El cristiano, hermano, solamente anhela un reino, y es el reino de Dios. Y el cristiano solamente tiene una espada, y es la palabra de Dios. Entonces vamos a obedecer al gobierno, vamos a pagar los impuestos al César, pero digámosle no a desobedecer la palabra de Dios en todos los ámbitos. Digámosle no a adorar al hombre o a una institución o a algún partido político. Me gustó esta frase, esto no es mío, esto lo escuché, lo leí. El día de la independencia para un cristiano no está marcado por una bandera. Nuestro día de la independencia es la Pascua, marcada por una cruz y una tumba vacía. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias esta mañana por haber escuchado tu palabra. Y Señor, pues te damos gracias porque tu gracia nos sobrepasa. Hasta esta mañana, Señor, hasta este momento, tú has mostrado tu fidelidad, tu protección, tu cobertura. Dios,
gracias. Gracias, Señor. Padre, no sabemos qué nos depara el futuro inmediato con el gobierno, pero estamos tranquilos porque la seguridad que nos has dado en tu palabra, Señor, nos da paz. Señor, que seamos fieles en todo momento y adoremos solamente a Dios. Que honremos a nuestras autoridades y nos sujetemos a las leyes, siempre y cuando éstas, Señor, no vayan en tu contra. Discernir esto, Señor, requiere mucha sabiduría. Por favor, provéenos, Dios, de tu sabiduría. Que tu palabra siempre esté vigente en nosotros. Señor, que nuestra mente siempre esté atiborrada de tu palabra, para que el Espíritu Santo, Señor, nos lleve a tu palabra en nuestro interior cada vez que estemos enfrente de una situación difícil que tenga que ver con esto. Señor, ponemos en tus manos a esta iglesia, que en los momentos cuando vamos a pagar impuestos, que en los momentos cuando estamos frente a las autoridades, con la policía, con cualquier situación, Señor, nosotros mostremos a Cristo primeramente, que nosotros demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, no importando si nos ganamos una multa, no importando si nos quitan el coche y lo llevan al corralón. Señor, antes somos cristianos, antes somos hijos tuyos, que esto lo mostremos día a día, Señor, que no andemos ahí robándole impuestos al gobierno, Señor. Señor, tú nos bendices de mejores maneras que ganarnos o ahorrarnos un mes de impuestos. Que no andemos buscando contadores que nos hagan ahí trampas para pagar menos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Queremos dar testimonio de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser valientes en este tipo de decisiones. Ayúdanos a ser bíblicos. Y que todos juntos, como esta iglesia, nos motivemos a las buenas obras. Nos motivemos a hacer lo correcto, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, has mantenido paz en este país y podemos reunirnos libremente. Hasta el día de hoy, la delincuencia organizada, Señor, no ha entrado a este lugar. Señor, gracias porque no vivimos en Culiacán, en Chiapas, donde hay narcotráfico y hay persecución a los cristianos, Señor. Gracias porque en esta ciudad podemos predicar libremente tu palabra. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos y estamos muy, pero muy contentos de que seas nuestro Dios. Cúbrenos, Señor. Protégenos. Líbranos del mal. Líbranos de las tentaciones, Señor. Gracias. Te amamos y que todo esto, Señor, que en todo esto tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén.